Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver bóveda plantar. Sí, es un tema muy solicitado, es un tema más que nada los kinesiólogos tenemos que prestar muchísima atención a la hora de tratar un paciente. Por eso es muy importante esta clase que vamos a ver hoy. Sí, va a ser un poquitín larga, pero va a ser bastante útil para tener en cuenta la anatomía de la bóveda plantar, ¿sí? Así que bueno, ustedes ya saben que un buen tratamiento no se puede hacer si una persona no tiene los conocimientos básicos, ¿sí? En este caso, para tratar nuestros pies tenemos que tener un buen conocimiento de la bóveda plantar. Bueno, chiquis, arrancamos. ¿Qué es la bóveda plantar? La bóveda plantar es un conjunto, ¿sí?, de huesos, articulaciones de esos huesos entre sí, ligamentos y músculos, ¿sí? Más que nada van a ser, obviamente, desde la planta del pie, ¿sí? Todo este conjunto arquitectónico, ¿sí?, en armonía, bien articulado, más los músculos y tendones, formarían en conjunto la bóveda plantar. ¿Qué funciones tiene la bóveda plantar? Tiene la capacidad de adaptarse, ¿sí?, a cualquier irregularidad del terreno. O sea, si tenemos un terreno que es un poco sinuoso, ¿sí?, que tiene tierra, que tiene pasto, tiene alturas, tiene bajadas, subidas, algunos obstáculos como piedras, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Nuestra planta del pie es capaz de adaptarse gracias a su laxitud, ¿sí? Bien, además de adaptarse a cualquier tipo de terreno, nuestra planta del pie tiene la capacidad, ¿sí?, de amortiguar, ¿sí? Amortiguar, ¿sí?, todas las variaciones cuando pisamos un terreno irregular, por ejemplo, ¿sí? Amortigua a la hora de hacer la marcha, ¿sí? Y además tenemos que tener en cuenta que esta bóveda plantar puede sufrir alteraciones, ¿sí? Alteraciones que pueden repercutir en la marcha o en la bipedestación, que esas alteraciones ya las vamos a ver. Así que la bóveda plantar, ¿sí?, no solo cumple funciones de adaptarse al terreno, de flexibilidad y amortiguar, sino que también puede tener alteraciones, ¿sí? Bien, chiquis, en conjunto la bóveda plantar, ¿sí?, no va a formar un triángulo equilátero, es decir, un triángulo con lados de medidas iguales, ¿sí?, pero posee 3 arcos y 3 puntos, que van a ser los puntos de apoyo. El punto de apoyo más interno va a ser el de la cabeza del primer metatarsiano. El punto más externo va a ser el de la cabeza del quinto metatarsiano. Y en cuanto a lo que sería el talono calcáneo, sería la porción más inferior y posterior, ¿sí?, correspondiente al calcáneo. Así que estos puntos los vamos a unir, ¿sí? Y fíjense cómo posee una forma más o menos triangular la bóveda plantar, ¿sí? Bien, chiquis. Empecemos a hablar de lo que es los arcos de la bóveda plantar. Fíjense que recién yo dibujé 3 lados, ¿sí? Bueno, este arco que está más acá al lado interno, obviamente se va a llamar arco interno. Este arco que está de este lado más externo se va a llamar arco externo. Y este arco que está acá bien en la porción del antepié, obviamente es el arco anterior, ¿sí? Así que tenemos un arco interno, un arco externo y un arco anterior. Bien, el arco interno, chiquis, vamos a empezar a hablar primero del interno. Está formado, como ya dijimos, toda la bóveda plantar por huesos, ligamentos, ¿sí?, o sea, articulaciones y a la vez músculos y tendones musculares, pero en este caso vamos a empezar a hablar primero de los huesos que forman el arco interno. En primer lugar, y acá, ¿sí?, les voy a poner la flecha para que puedan verlo mejor. Ahí está. Acá en primer lugar y más anterior tenemos al primer metatarsiano. En segundo lugar tenemos a la primera cuña, luego al escafoides, al astrágalo, ¿sí?, ubicado por encima del calcáneo, y luego al calcáneo, ¿sí? Estos serían entonces la columna más interna del arco interno, obviamente columna ósea, ¿sí? Bien, esta columna ósea a su vez está acompañada por ligamentos y músculos que ayudan a conservar su concavidad. ¿Qué significa esto? Fíjense que acá la parte interna está un poquito cóncava, ¿sí? Tiene una especie de arco, entonces este arco va a estar ayudado a que se forme de esa manera gracias a los ligamentos y músculos que lo forman, ¿sí?
Bien, esos ligamentos van a ser los cuños metatarsianos plantares, ¿sí? Que van a ir desde la primera cuña que está acá, la segunda y la tercera no se las ve, está más externa, ¿sí? Y acá por debajo vamos a tener los cuños metatarsianos, van desde las cuñas hacia los metatarsianos, están acá en color azulcito, ¿sí? Apenas se los ve acá, apenas se ve la tercera cuña, la segunda está como escondida porque lo estamos viendo desde un plano sagital. Después tenemos los ligamentos escafocuneales, que son del escafoides, ¿sí? Con las cuñas, acá tenemos la primera, bueno, la segunda y la tercera que no se ven, ¿sí? Pero son ligamentos que nacen desde el escafoides, acá está en color verde, ¿sí? Y van hacia las cuñas. De más está decir que estos ligamentos son plantares, ¿sí? Son ligamentos que se encuentran en la planta del pie. Bien, después tenemos otro ligamento, ¿sí? Que es el escafo calcáneo o calcáneo escafoideo, y también tiene otro nombre que se llama ligamento de glenoideo, ¿sí? Este ligamento glenoideo acá va a ser de mucho refuerzo y mucha ayuda para formar el arco interno. Lo mismo digo para el ligamento interóseo de la articulación calcáneo astragalina, que más o menos se encuentra en esta zona de acá, pero más profundo, ¿sí? Entre estos dos huesos, ¿sí? Más que nada la zona posterior. Bien, estos ligamentos entonces van a estar formando lo que sería la parte de los tensores, ¿sí? Porque son como cuerdas tensoras del arco interno. A su vez, también tenemos músculos que forman, ¿sí? Que forman este arco interno con sus respectivos tendones, ¿sí? Así que acá podemos observar, ¿sí? El tibial posterior, en este caso está acá su tendón en colorcito amarillito, ¿sí? Que va a dirigirse hacia la planta del pie, va a tener algunas ramificaciones, ahora después lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Este tibial posterior, ¿sí? Se va a entremezclar con los ligamentos plantares, ¿sí? De modo que va a contener y sostener los metatarsianos medios, ¿sí? Los que se encuentran más que nada en la parte media de la planta del pie. Bien, después tenemos el peroneo lateral largo, que aumenta la concavidad, flexionando el primer metatarsiano y la primer cuña. Si analizamos la anatomía, nos vamos a dar cuenta que además de pasar por la parte externa, ¿sí? E inferior de la base del quinto metatarsiano, el peroneo lateral largo también va a expandir unas fibras tendinosas hacia lo que sería la primera cuña que se encuentra acá y el primer metatarsiano, ¿sí? Uy, me salió medio feo la T ahí, pero es metatarsiano, ¿sí? En este sector de acá va a estar en color celestito, como ven acá, las expansiones que vienen desde la parte lateral hacia la parte interna del peroneo lateral largo. Bien, después tenemos el flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Que también va a venir desde arriba y va a terminar, ¿sí? En la parte inferior de lo que sería la columna del dedo gordo, acá está en color verde, ¿sí? Este va a formar una curva subtotal. Todos estos tendones que estamos viendo acá de estos músculos no forman la curva completa del arco interno, ¿sí? La va a formar otro músculo que ya lo vamos a ver ahora. Pero por ahora son todos cuerdas parciales, ¿sí? Que no llegan a formar del todo la parte interna del arco interno. Bueno, este flexor entonces lo que va a hacer es aumentar la concavidad de la curva, ¿sí? Aumenta el ahuecamiento plantar, ¿sí? Y a su vez está ayudado por el flexor común de los dedos, ¿sí? Que este flexor iría a los 4 últimos dedos, ¿sí? Obviamente a las caras plantares, y obviamente van a ser desde acá arriba, desde la parte de pierna, acompañando, ¿sí? A este flexor largo del dedo gordo. Más que nada, este flexor común de los dedos que está acompañando al flexor largo del dedo gordo, lo que va a hacer es contener y sostener el astrágalo, ¿sí? Sobre el calcáneo. Lo va a contener, fíjense cómo su tendón rodea al astrágalo y al calcáneo y los contiene, ¿sí? Por eso acá es que yo destaco que desempeña un papel estabilizador, ¿sí? El astrágalo, desde el astrágalo y desde el calcáneo, digamos, sosteniéndolo, ¿sí? Bien, el arco interno. Seguimos hablando del arco interno. Último músculo que nos falta nombrar. Abductor del dedo gordo. Constituye, y presten atención acá, la cuerda total, ¿sí? Constituye la cuerda total
que está formando acá la zona, ¿sí?, de lo que sería el arco interno. Fíjense que es la cuerda total, ¿por qué? Porque abarca todos los huesos que forman parte del arco interno. Va desde la parte más interna ¿sí?, del calcáneo y directamente se termina insertando en el primer metatarsiano, ¿sí? Entonces constituye la cuerda total de lo que sería la concavidad en sus dos extremos, tanto en el extremo anterior acá del primer metatarsiano con el extremo posterior del calcáneo, ¿sí? Acá lo tenemos al abductor del dedo gordo. Bien, arco externo. El arco externo de la bóveda plantar, obviamente es el que se encuentra del lado de afuera, es mucho más rígido que el interno, ¿sí? Porque necesita soportar las tracciones del tríceps sural, ¿sí? Que el tríceps sural, recordemos, ¿sí?, es el músculo formado por los gastrocnemios o gemelos, ¿sí?, en conjunto con el sóleo, que se unen en un tendón común. Ustedes ya saben este tendón cómo se llama, ya lo deben estar sacando, ¿sí?, que sería obviamente el tendón de Aquiles. Entonces, este tendón de Aquiles, al ser muy potente y tener mucha potencia, tracciona mucho desde la parte posterior de lo que sería todo el retropié, ¿sí? Siempre tiende a generar una extensión de tobillo. Entonces, para tratar de disminuir la carga de fuerza que genera este tendón, necesitamos más que nada que la parte externa, ¿sí?, de este arco externo sea bastante rígida y le da mucha rigidez, ¿sí?, lo que sería el ligamento calcáneo cuboideo plantar, ¿sí? El calcáneo cuboideo plantar es este ligamento que vemos acá, esta imagen es sacada de Capanghi por las dudas, ¿sí? Es este ligamento, bueno, yo acá lo voy a pintar en rojito. Fíjense que es un ligamento bastante grueso, ¿sí?, y es bastante largo, ¿sí? O sea que genera bastante resistencia a cuanto a la tracción del tendón de Aquiles. Bien, ¿qué impide este ligamento? Impide que se arme mucho bostezo articular por tracción del tendón de Aquiles. ¿Qué significa? Que si el tendón de Aquiles me tracciona hacia allá, yo voy a tender a separar todas las superficies articulares acá, por tanta tracción que proviene desde arriba y me genera, además de una extensión de tobillo, un bostezo articular o una separación en estas articulaciones. Entonces, este ligamento, ¿sí?, impide el bostezo articular o la separación entre lo que sería la calcáneo cuboidea, ¿sí?, y la cuboideo metatarsiana. También acá, ¿sí?, el cuboides con el quinto metatarsiano se impide este bostezo articular por la resistencia que le genera el ligamento calcáneo cuboideo a las tracciones de este tendón de Aquiles, ¿sí? A diferencia del arco interno, lo que tiene este arco externo es que apenas lo podemos observar acá que ni siquiera se levanta, ¿sí? Es un arco que está en contacto con el suelo, ¿sí? Y dice acá que apenas está distanciado del suelo entre 3 y 5 milímetros, ¿sí? Y más que nada contacta con el suelo a través de las partes blandas, o sea, más que nada la parte de masa muscular, ¿sí? Bien, el arco externo está formado por por 3 piezas óseas, ¿sí? No sé por qué dije 5, porque capaz que vi el quinto metatarsiano. Bueno, chicos, acá, quinto metatarsiano, ¿sí? Quinto metatarsiano acá. Tenemos el cuboides y tenemos el calcáneo, ¿sí? Estas 3 piezas óseas van a formar el arco externo de la bóveda plantar en su arco externo. Bien, chiquis, arco externo, ¿qué músculos van a poseer en esta zona interna los arcos plantares? Esta zona externa. Bien, en esta zona externa vamos a tener el peroneo lateral corto, que es este que está acá en color amarillo, ¿sí? Este musculito lo que va a impedir más que nada este tendón, ¿sí?, es que se produzca un bostezo inferior de las articulaciones. Más que nada acá la parte del quinto metatarsiano y el cuboides, que estaría acá el cuboides, ¿sí? Acá está el quinto metatarsiano. Como este musculito se inserta acá, más o menos en base del quinto metatarsiano, lo que hace es, cuando tracciona y se contrae, que es este amarillo que está acá, fíjense que si se tracciona y contrae, ¿a quién va a traccionar sobre el cuboides? Al quinto metatarsiano. Entonces, si tracciona y lo contrae hacia el cuboides, estas uniones se juntan, no se separan, así que lo que hace es impedir el bostezo articular. El peroneo lateral largo, ¿sí?, también se dirige hacia el quinto metatarsiano y como vimos hoy en el arco interno, el peroneo lateral largo también
larga, unas expansiones tendinosas hacia la primer cuña y primer metatarsiano. Bien, este va a ser quien engancha el calcáneo mediante el tubérculo de los peroneos, ¿sí? Más o menos en esta zona acá lateral va a enganchar, ¿sí?, al calcáneo, por debajo también lo va a enganchar, ¿sí?, y los va a sujetar, ¿sí?, al extremo anterior de este calcáneo, ¿sí?, tiene un extremo anterior acá que se articula con el cuboides. Bueno, este peroneo lateral largo, ¿sí?, va a hacer que esta porción anterior del calcáneo se mantenga bien unida con la del cuboides. Entonces también genera una especie de, no es bloqueo articular, ¿sí?, pero es un acercamiento articular para que se mantenga rígido. Recuerden que este arco externo es mucho más rígido que el arco interno. Bien, y el aductor del quinto dedo, abductor, ¿sí? Hay una B ahí, pero casi ni se nota cuando la digo. El abductor del quinto dedo, ¿sí?, constituye la cuerda total, así como el abductor, ¿sí?, de lo que era el primer metatarsiano, o sea, del pulgar, el dedo gordo, ¿sí? Bueno, acá tenemos también el abductor del quinto dedo, ¿sí? Bien. Entonces, la cuerda total es el abductor del quinto dedo en el caso del arco externo. Bien, arco de la bóveda plantar, esta vez el arco anterior. El arco anterior recorre la cabeza desde el primer metatarsiano hacia el quinto metatarsiano, ¿sí? La porción cefálica significa la cabeza, ¿sí?, la cabeza de lo que serían los metatarsianos. Pero no solamente recorre desde el primer metatarsiano hacia el quinto, sino que también pasa por el resto de los metatarsianos. Se dice que el segundo metatarsiano es el quien está más elevado, ¿sí?, y por eso se la llama la clave de la bóveda. Es la porción del arco anterior que se encuentra más elevada, ¿sí? Eso sería el arco anterior, entonces cabeza del primero al quinto metatarsiano, y el segundo es el más elevado que forma la bóveda, ¿sí?, clave de la bóveda del arco anterior. Acá se los puedo señalar bien en una imagen tomada de simulación 3D, ¿sí? Este sería el arco anterior, ¿sí? Tenemos acá el primer metatarsiano, acá tenemos al quinto metatarsiano, ¿sí? Y tenemos bien acá elevada, ¿sí?, la bóveda, más que nada la zona del segundo metatarsiano, que es la clave de la bóveda. Bien. Tiene muy poca concavidad, solamente el segundo metatarsiano es como el que está más elevado, ¿sí? Apenas contacta con el suelo a través de las partes blandas. Se le dice que es el talón anterior del pie, ¿sí? Es el talón anterior del pie, el apoyo, ¿sí?, de las cabezas de los metatarsianos, ¿sí? Sería el talón del antepié. Bien, chiquis, ¿por quién está subtendido o sostenido este arco anterior? Recordemos en anatomía que entre los metatarsianos había unas bandas ligamentosas que se llaman ligamentos transversales, ¿sí?, que unen una cabeza del metatarsiano con la otra. Bueno, estas bandas transversales van a formar uno de los estabilizadores de este arco, ¿sí?, una de las cuerdas, pero no es tan eficaz, ¿sí? Son ligamentos bastante laxos. Entonces, ¿quién va a tener más importancia? Este musculito que estamos viendo acá, que es el aductor del dedo gordo. El aductor del dedo gordo tiene dos porciones. Una porción que es totalmente transversal, ¿sí?, que es la principal, que va a formar parte del arco anterior, ¿sí? Y después tenemos una porción longitudinal que fíjense que por sus fibras claramente no va a formar un papel muy fundamental en el arco anterior. Sí, su porción transversal, que es la que atraviesa desde el primero al quinto metatarsiano. Bien, este arco anterior, a su vez, en la parte más posterior va a tener curvas transversales, ¿sí? Va a estar acompañado por una curva transversal a la altura de las cuñas, formada por cuña 1, 2 y 3, como cuneiformes también los pueden encontrar en algunos libros, y por el cuboides, ¿sí? Esta zona de acá, ¿sí?, va a constituir lo que sería la curva transversal de la bóveda, una de las curvas porque hay otra, ¿sí?, más que nada a la altura de las cuñas, ¿sí? Se la va a llamar curva transversal a la altura de las cuñas. ¿Qué pasa con la segunda cuña, que es esta que está acá en el medio? Esta segunda cuña, ¿sí?, con el segundo metatarsiano, que se acuerdan que era la clave de la bóveda que estaba en el arco anterior, ¿sí?, era el más elevado. Bueno, este segundo metatarsiano con esta segunda cuña
van a estar elevados los dos y van a formar lo que se llama la cúspide de la bóveda, ¿sí? Toda la bóveda plantar va a tener una zona de mayor cúspide que va a ser la de la segunda cuña y la del segundo metatarsiano, esta zona de acá, ¿sí? Y este arco está contenido por el tendón, ¿sí?, del peroneo lateral largo, ¿sí? Fíjense acá cómo sostiene el cuboides, tercera cuña, segunda y primera. Fíjense cómo contiene acá esta zona las ramas, ¿sí?, las ramas bifurcadas de este peroneo lateral largo. Bien, seguimos. A la altura del escafoides y el cuboides hay otra curva transversal formada por estos dos huesos, ¿sí?, que lo que van a hacer es contactar, ¿sí?, el suelo por la parte externa, o sea, el cuboides va a ser el que va a contactar con el suelo por su arco externo. Recuerden que aparte de la curva transversal, el cuboides forma parte del arco externo, ¿sí? Y el escafoides, que es este que está más acá, ¿sí?, más adentro, este se va a encontrar totalmente elevado. Las curvas, ¿sí?, la curva de esta transversal que encontramos acá entre el cuboides y el escafoides va a estar sujeta por las expansiones del tibial posterior. Más que nada el escafoide, fíjense que está contenido acá por la expansión del tibial posterior. Bien, y las curvas transversales en conjunto vamos a nombrar acá. Teníamos al arco anterior y después las curvas que son accesorias, ¿sí? El arco anterior, recuerdan que junto con el arco interno y externo formaban el triángulo, ¿sí?, de la bóveda, y después tenemos las curvas transversales aparte. Bueno, acuérdense que tenemos acá la curva que formaba parte de las tres cuñas con el cuboides, que está contenida por el peroneo lateral largo, la otra curva transversal que está formada por el cuboides y el escafoides, contenida por el tibial posterior, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí?, teníamos el arco anterior contenido directamente por la porción transversal del aductor del dedo gordo, ¿sí? Así que transversalmente la bóveda plantar va a estar contenida más que nada por estos tres músculos. Bien, y después, así como tenemos una curva transversal, tenemos curvas longitudinales que van desde anterior a posterior de la bóveda, ¿sí? Tenemos en este caso una porción interna que está formada por el calcáneo, el astrágalo, ¿sí?, el escafoides, primera, segunda y tercer cuña, y primer, segundo y tercer metatarsiano. Esta sería la parte de curva longitudinal interna, ¿sí? Estaría formado por esos huesos. Y la curva longitudinal externa, ¿sí?, estaría formada en conjunto por el calcáneo, el cuboides y el quinto y cuarto metatarsiano, ¿sí? Los dos últimos metatarsianos estarían formando esta parte de la curva longitudinal de la bóveda. Eso de parte óseo y muscular, que son las cuerdas tensoras de esta curva longitudinal en conjunto, serían la parte más interna, está dada por el aductor del dedo gordo, más el flexor propio del dedo gordo, ¿sí? Estarían ubicados en esta zona lateral, ¿sí? Y después tenemos directamente la parte más externa que está liderada por el abductor del quinto dedo, que sería este musculito que está acá, ¿sí? Fíjense que los dos son bien anteroposteriores, bien longitudinales, ¿sí?, y que abarcan casi todo, bueno, prácticamente todo, ¿sí?, porque la bóveda va hasta metatarsianos, ¿sí?, abarca todo lo largo de la bóveda plantar. Bien, ahora vamos a ver cómo se distribuyen las cargas, ¿sí?, en cuanto a las deformaciones de la bóveda plantar. Ustedes recuerden que nosotros acá tenemos gravedad en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, esa pobre bóveda plantar soporta parte o la gran mayoría del peso del cuerpo, ¿sí? Si bien el peso del cuerpo se distribuye, ¿sí?, pero recordemos que la línea de gravedad pasa por un hueso del tobillo que se llama astrágalo, ¿sí? Entonces, si esta línea de gravedad pasa por el astrágalo, pobrecito, ¿sí?, el astrágalo va a ser el que va a contener más que nada la línea de gravedad en esta zona en conjunto con el peso del cuerpo. Entonces, a veces la línea de gravedad igual se va un poquito más adelante, pero esto es teórico, sí, es bien teórico. Este peso que se encuentra acá, por encima, ¿sí?, de lo que sería la tróclea astragalina, que es la porción articular del tobillo, ¿sí?,
se va a distribuir este peso a diferentes lugares. Tenemos un apoyo antero-interno, ¿sí? Un apoyo antero-interno, que sería la zona de la cabeza del primer metatarsiano. Un apoyo antero-externo, que sería la cabeza del quinto metatarsiano. Y después tenemos una porción posterior, que sería la porción más posterior del calcáneo. Entonces, el peso del cuerpo que cae sobre esta polea del astrágalo, esto se va a dirigir directamente hacia interno, hacia externo y hacia posterior, ¿sí? El peso se va repartiendo a lo largo de toda la bóveda plantar. Bien, chiquis, ¿qué pasa cuando cargamos peso entonces en ese astrágalo? Como las fuerzas se reparten hacia toda la bóveda plantar, obviamente vamos a tener deformaciones, o sea, obviamente son fisiológicas por la pisada, ¿no? Vamos a tener ciertas rotaciones, deslizamientos, ascensos y descensos en todos los huesitos que forman la parte de la bóveda plantar, ¿sí? En este caso, bajo carga, nuestro pie, nuestra bóveda plantar, el arco interno va a tener las siguientes modificaciones. Cuando yo piso, voy a encontrar que el astrágalo retrocede, este es el astrágalo, ¿sí? El escafoides asciende, ¿sí? Asciende. Las articulaciones escafocuneales, que es el escafoide, acá está la primera, la segunda cuña y la tercera que no se la ve, ¿sí? Van a entreabrirse, dice, hacia abajo, ¿sí? Van a hacer un bostezo articular, van a separarse en esta zona, ¿sí? Las articulaciones cuneo-metatarsianas, o sea, de las cuñas con los metatarsianos, se entreabren hacia abajo, ¿sí? Acá en esta porción se entreabren hacia abajo y el talón retrocede, ¿sí? Y los metatarsianos directamente se dirigen hacia adelante, ¿sí? Bien, si escuchan un ruidito por ahí es mi cobaya, así que disculpen si por ahí escuchan un chillido, es ella que me está llamando la atención porque no quiere que dé clase. Bueno, el arco externo, ¿sí? Va a estar formado, ya saben ustedes, por el calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano, ¿sí? Pero cuando lo sometemos bajo una carga, esta vez el cuboides desciende, ¿sí? No era como el escafoides que ascendía en el arco interno, sino que esta vez el cuboides desciende, ¿sí? La articulación calcáneo-cuboidea va a presentar un bostezo articular en esta zona de aquí, ¿sí? Va a presentar un bostezo articular, ¿sí? Se entreabren hacia abajo, ¿sí? Se entreabren hacia abajo. También la cuboideo metatarsiana, ¿sí? Con el quinto metatarsiano también una articulación que se abre hacia abajo, hay un bostezo articular, retrocede el calcáneo y retrocede y avanza el quinto metatarsiano. Así que es como que yo estoy abriendo la bóveda, tanto en la parte externa como en la parte interna. Fíjense que el calcáneo se dirige hacia atrás, ¿sí? Y los metatarsianos hacia adelante. Entonces yo estoy abriendo la bóveda, ¿sí? Las estoy abriendo porque claramente estoy soportando peso tanto de la gravedad como del cuerpo, entonces aplano, ¿sí? La bóveda plantar cada vez que yo pongo el peso en los pies. Bien. El arco anterior, como pueden ver acá, ¿sí? Acá tenemos los metatarsianos, ¿sí? Esto es un corte, ya les digo, es una especie de corte frontal, ¿sí? Y cada metatarsiano, fíjense cómo se separan uno de los otros cuando yo aplico el peso, ¿sí? Sobre el pie. Hay una apertura acá entre los metatarsianos, aumenta, ¿sí? Y aumenta también la base de apoyo, ¿sí? Acá abajo. Y a su vez, la curva transversal, que se acuerdan que era del cuboides con las tres cuñas y también del escafoides con el cuboides, directamente disminuye la altura, ¿sí? Más que nada de las cuñas y la altura del escafoides. Es decir, se achata, ¿sí? Se aplana esa zona porque está descargando peso la bóveda plantar. Bien, chiquis, y después tenemos el equilibrio estructural del pie, ¿sí? Que es cómo se equilibran estos tendones entre sí, con estos ligamentos, ¿sí? Obviamente, para formar la bóveda plantar tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entre los tendones extensores, entre los tendones flexores, ¿sí? Los que están en la planta del pie. Tiene que haber una armonía. Si no hay una armonía, ¿sí? Si no se ponen de acuerdo en contraerse casi todos con la misma fuerza, ¿sí? O hacer relaciones de antagonismo-sinergismo,
puede haber alteraciones que ahora las vamos a ver, ¿sí? En la parte inferior en sí de la estructura del pie en conjunto, independientemente de hablar de bóveda, vamos a encontrar la parte inferior del pie, que es la base o la bóveda, ¿sí? Esa es la que acabamos de estudiar recién, todas sus partes. Bien, esta es la porción inferior. Después voy a poner con el marcador mejor. Después tenemos un lado antero-superior, ¿sí? Que es la parte anterior del pie, donde se localizan los músculos flexores de tobillo y extensores de los dedos. Recuerden que los extensores de los dedos pasan por adelante, por el dorso del pie, ¿sí? Y los flexores pasan también por el dorso del pie. Y después tenemos los músculos extensores de tobillo que pasarían por un lado posterior, ¿sí? Que serían estos que pasan por acá debajo, ¿sí? Este sería, por ejemplo, el tibial posterior que viene por acá debajo, ¿sí? Además, no solamente pasan por acá detrás los extensores de tobillo, sino que también los flexores de los dedos. Los flexores de los dedos pasan también por debajo, ¿sí? A dirigirse y distribuirse por la bóveda plantar, ¿sí? Así que tienen que estar en armonía estos tres sectores. Los músculos flexores de tobillo y extensores de los dedos, los músculos posteriores que son extensores de tobillo y flexores de los dedos, y también tienen que estar en armonía los músculos plantares. Si por ejemplo tenemos más contraídos los músculos plantares, ¿sí? Que los músculos que están en la parte anterosuperior, claramente vamos a tener un aumento de la curva de la bóveda plantar, ¿sí? Y ahí ya tenemos una porción que no es armónica, que no hay un equilibrio estructural, sino que directamente hay un desequilibrio. Bien, acá podemos observar, ¿sí? Que cuando el pie se adapta al suelo, es el resultado del equilibrio de las fuerzas de cada uno de esos lados que les nombré. El lado anterosuperior, ¿sí? El lado posterior, ¿sí? Y el lado más inferior o la base de la bóveda plantar. Tienen que estar bien en equilibrio para soportar de una manera correcta las cargas del cuerpo. Bien, ¿qué pasa acá? Cuando tenemos no equilibrio, sino que tenemos, voy a dibujarlo acá, desequilibrio. ¿Qué pasa cuando tenemos desequilibrio? Vamos a encontrar pies patológicos, ¿sí? Pies patológicos que corresponden o a pie plano o a pie cabo. Esto del pie plano y el pie cabo hay muchísimas clasificaciones, las pueden buscar según diferentes autores, según diferentes anatomistas, según diferentes médicos y especialistas en el tema de postura, ¿sí? Hay muchas clasificaciones porque a veces es pie cabo con tendencia a pie normal, pie cabo severo, pie cabo varo, valgo, ¿sí? Vamos a tener muchas clasificaciones, pero nosotros vamos a ver en general lo que tendría que ver con la bóveda plantar más que nada, ¿sí? No nos vamos a ir tanto por las ramas. Bien, el pie cabo, ¿sí? Es una acentuación de la curva plantar, ¿sí? Puede deberse a retracción o acortamiento de los ligamentos plantares. Cuanto más acorto yo los ligamentos plantares, más acerco las superficies óseas y más las elevo. O sea que una curva normal, supónganse que sería de esta manera, y unos ligamentos acortados me permitirían una curva mucho más elevada, ¿sí? Por acortar los espacios entre lo que sería un huesito y el otro. Bien, contractura de los músculos plantares. Esta es otra de las causas también, ¿sí? Recuerden que nosotros en la planta del pie tenemos varios músculos plantares, que ya los vimos, tanto en el arco interno como el arco externo, el arco anterior. ¿Qué pasa si esos músculos se contraen? Exactamente lo mismo que pasaba con los ligamentos, ¿sí? Si yo tengo unos músculos relajados, tendríamos una curva así tranqui, ¿sí? Unos arcos tranquilos. Ahora, si yo tengo súper contracturado, o sea, acortado los músculos, es un acortamiento muscular que perdura en el tiempo, una contractura, ¿sí? Voy a terminar acercando los puntos de inserción y elevando los huesitos unos con los otros, ¿sí? Hablando en criollo. Entonces, eso va a generar, ¿sí? Un ahuecamiento mayor de la bóveda plantar. Y otra cosa que también puede generar un pie cabo es la insuficiencia de los músculos flexores. Vieron que hoy hablamos de la armonía. Vuelvo para atrás. ¿Qué pasa? Si los músculos flexores están totalmente débiles, ¿sí?
Si están débiles y no traccionan armónicamente, entonces se hacen cada vez, actúan cada vez más los músculos plantares, los plantares, los plantares y los posteriores. Entonces, ¿qué pasa? Siguen actuando demasiado estos músculos, estos tienen poca fuerza, ¿sí? Están muy débiles, entonces directamente lo que podemos encontrar acá es que por mucho uso de los músculos plantares se hipertrofien, o sea que agarren mucho más fuerza que los flexores y terminen, ¿sí?, acortando también la zona y elevando la curva, ¿sí? Así que los músculos flexores del tobillo, cuando también están un poquito debilitados, pueden también generar un pie cabo por desequilibrio muscular, ¿sí? Por eso yo puse acá desequilibrio estructural del pie, porque claramente ocurren varios desequilibrios para que se formen estos tipos de pie. Bueno, chiquis, pie plano es un aplanamiento de la curva plantar, al contrario que el pie cabo, ¿sí? En este caso se puede ver a la ineficacia e insuficiencia de los ligamentos plantares, o sea que los ligamentos directamente estén totalmente distendidos, entonces en vez de tener una formita así de curva, directamente al estar tan distendidos los ligamentos, haya bostezo articular, o sea, haya una separación de hueso a hueso y generen un aplanamiento de esa curva, ¿sí? Al estar débiles y no estar tensos esos ligamentos como deberían estar, ¿sí?, directamente me aplanan la curva. Y también otra característica que puede dar un pie plano son mucho más las causas igual. Yo les cuento como las estructurales, ¿sí? Esto es en cuanto a estructural, a ligamento, a músculo. Porque hay muchas más causas, puede haber causas neurológicas inclusive, pero no nos vamos a adelantar con ese tema. Vamos a hablar más que nada de la causa estructural, ¿sí? Bien, chiquis, entonces, cuando tenemos una curva o bóveda normal, ¿sí?, tanto en el arco interno, arco externo y arco anterior, ¿sí?, cuando tenemos una buena fuerza de músculos plantares, nuestra curva sería de ese tamaño normal, ¿sí?, de esa forma en realidad normal. Cuando tenemos poca fuerza, tenemos muy poca fuerza en los músculos plantares, ¿qué es lo que pasa? Los músculos no contraen como corresponde y entonces se empieza a aplanar la bóveda por falta de fuerza muscular. Bien, entonces, chiquis, volviendo a repasar, en este caso, estas imágenes que vemos acá, el pie cabo sería la letra B. Fíjense que tiene mucho apoyo en el arco externo y el arco interno básicamente no tiene un apoyo, ¿sí? Está aumentada la altura del arco interno, ¿sí?, por la retracción de ligamentos, por contractura de músculos plantares, por insuficiencia de flexores de tobillo, ¿sí? Hay muchas causas, ¿sí?, que entonces generan que toda esta zona se levante acá y la persona no pueda apoyar completamente la bóveda plantar. Y en el caso de pie plano, acá vemos un pie plano severo, fíjense cómo está aplanada, ¿sí?, aplanada la curva de lo que sería el arco interno más que nada, ¿sí? El interno es muy evidente a la hora de ver un pie plano. Bien, chiquis, seguimos con el caso clínico. Bueno, mi cobaya también quiere participar en la clase, así que si la escuchan de fondo, o les da ternura o les da ganas de cerrar el video. Pero bueno, es lo que hay, esta UPA no quiere estar sola, así que bueno. No me queda otra que hacer el rol de madre. Bueno, chiquis, caso número 1, clínico. ¿Qué tipo de pie presenta este paciente? Esto se los dejo de tarea para los que están viendo el video en YouTube. En la descripción les voy a dejar mi mail, así que quienes quieran hacer la tarea y responder al caso clínico estaría buenísimo. Yo se los presento, se los muestro y les dejo de tarea para quienes quieran hacer, me mandan un Word, ¿sí?, o un escrito contándome qué opinan del caso número 1 y del caso número 2 que vamos a ver ahora. Es un paciente de 3 años de edad, ¿sí?, es un chiquito, es pediátrico. Los padres notan que pierde el equilibrio. Ojo acá, pierde el equilibrio, o sea que no distribuye bien las cargas sobre la bóveda plantar. ¿Puede haber otras causas? Sí, puede haber otras causas, pero acá estamos hablando de pie, así que solamente nos vamos a abocar a bóveda plantar. Y el niño, ojo y presten atención acá, refiere dolor en la parte posterior de la pantorrilla. Hablando en criollo, acá atrás. Todo lo que sería la parte posterior de pierna, él refiere dolor. ¿Por qué será ese dolor? ¿Qué será lo que me está generando este dolor posterior acá más que nada en la parte de tríceps sural?
Fíjense bien esta imagen, analícenla, ¿sí? Fíjense cómo están los maleolos internos, cómo está la orientación de la pierna con respecto al pie, cómo estaría esa mortaja tibio-peronea o bimalleolar con respecto al astrágalo. Fíjense que está totalmente desviada, así que saquen sus conclusiones. Y esta sería una vista anterior de este paciente ficticio, porque este caso lo inventé yo, ¿sí? Así que no se preocupen, las imágenes son reales, pero el caso lo inventé yo, no es nadie en particular, para que quede clarito. Fíjense cómo este paciente, ¿sí?, tiene un apoyo total del arco interno. Saquen sus conclusiones y me gustaría más que nada que me respondan por qué refiere dolor en la parte posterior de la pantorrilla. Es una pregunta muy interesante para pensarla. Así que me gustaría después que me escriban mails, no importa cuándo, si ven esto, ni bien suba el video, si lo ven, no sé, meses después, me encantaría que me escriban un mail contándome por qué ustedes opinan cuál sería la causa del dolor posterior en pantorrilla, si estamos hablando de un tipo de pie, una alteración en el pie. Bien, y el caso número 2, tenemos un paciente de 16 años, ¿sí? Es un varón, supóngase que es un chico, ¿sí?, que es atleta, ¿sí?, atleta competidor, así que ya ustedes háganse la cabeza de que el chico tiene una rutina y un deporte de por medio. Refiere pérdida de estabilidad, este chico también siente pérdida de estabilidad a la hora de realizar pruebas explosivas, ¿sí? Supóngase una prueba, no sé, de 100 metros en atletismo, ¿sí? Él refiere que se siente inestable, ¿sí? Bien, ese sería un datito como para que ustedes tengan en cuenta. Y el entrenador, ¿sí?, comenta que no tiene tanta fuerza en los músculos flexores del tobillo, ¿sí? Así que tenemos debilidad en la parte del dorso del pie y él siente inestabilidad a la hora de realizar pruebas explosivas, ¿sí? Así que ustedes observen el arco, ¿sí? Acá lo estamos viendo desde el arco interno. Fíjense que acá inclusive podemos ver la luz hacia el otro lado, ¿sí?, del arco externo. Así que vayan pensando qué alteración en el pie puede ser que ustedes encuentren en este paciente y por qué, digamos, el entrenador comenta que tiene una disminución, ¿sí?, de los músculos flexores del tobillo. Bueno, chiquis, muchas gracias por prestar atención a la clase. Nos estamos viendo en la próxima. Espero que les haya gustado. Fue un poquito larga, pero recuerden lo que yo siempre les digo. Sin anatomía, ¿sí?, no hay un buen tratamiento y no hay justificación, ¿sí? ¿Cómo justificamos que hacemos tal tratamiento si no sabemos bien anatomía? ¿Sí? Lo mismo para histología, etcétera. Así que bueno, chicos, les mando un besote a todos. Nos estamos viendo. Los que no me siguen en Instagram, acá abajo les dejo mi página. Cualquier consulta que tengan a mi Instagram o a mi correo, yo suelo contestar bastante seguido. Así que, bueno, nos estamos viendo, chiquis. Les mando un besote a todos.